Mi nombre es Andrés, y soy un hombre de la selva. Mi historia se teje con las aguas oscuras y los secretos del Amazonas. Vivo en una pequeña comunidad ribereña junto a mi hermano Juan. Nuestra vida gira en torno al río, nuestro hogar y sustento. Desde que éramos niños, hemos navegado por sus intrincados meandros y hemos aprendido a respetar sus caprichos. Cada noche, cuando el sol se hunde en el horizonte y la selva se sumerge en la oscuridad, salimos en nuestra pequeña canoa. Aquella noche, la luna llena se alzaba en el cielo, iluminando el río con su pálida luz plateada. Las sombras de las gigantescas ceibas se proyectaban sobre la superficie, creando un juego de luces y sombras que parecía sacado de un sueño. La oscuridad nos proporcionaba una cobertura natural que nos facilitaba el sigilo. Podíamos movernos más cerca de los peces sin ser detectados con tanta facilidad. Además, los peces tienden a ser más activos durante la noche. Las temperaturas del agua suelen ser más frescas en ese momento, lo que hace que los peces salgan de sus escondites durante la oscuridad en busca de alimento. Esto puede aumentar las posibilidades de una pesca exitosa. Mi hermano y yo remábamos con destreza, nuestros cuerpos musculosos acostumbrados al trabajo constante. Las aguas del río fluían silenciosas, solo interrumpidas por el suave chapoteo de nuestros remos. La brisa húmeda y cálida llevaba consigo los sonidos de la selva, el murmullo de las ranas y el susurro de las hojas en el viento. Cada noche en el Amazonas era un misterio, y nunca sabíamos qué maravillas o peligros nos aguardaban. Mientras avanzábamos, la selva se cerraba a nuestro alrededor, envolviéndonos en su abrazo oscuro y fragante. La vegetación se volvía densa, y las aves nocturnas comenzaban a cantar sus extrañas melodías. La tensión crecía en el aire, y la noche se volvía más misteriosa y prometedora con cada remada. Sin embargo, a medida que nos aventurábamos más allá de nuestra zona de pesca habitual, una sensación de inquietud se apoderó de nosotros. Era como si la selva misma estuviera al tanto de nuestra presencia y esperara algo. A pesar de la belleza de la noche, un escalofrío recorrió mi espalda, y una voz interior me advertía que no estábamos solos en esa parte del río. La inquietud en el aire se hizo más palpable a medida que avanzábamos con nuestra canoa, deslizándonos en silencio por el río. Las sombras de los árboles parecían alargarse y estirarse hacia nosotros, como garras de la selva que intentaban atraparnos en su abrazo oscuro. La brisa, antes tan suave y acogedora, comenzó a traer consigo un aroma húmedo y agrio, como si la misma selva se preparara para desvelar sus secretos más oscuros. Finalmente, encontramos un lugar prometedor. Era una pequeña bahía flanqueada por altos helechos y enredaderas que descendían desde la orilla. La luna llena reflejaba su luz en el agua negra, pintando un sendero plateado que parecía conducir a un mundo desconocido. Decidimos anclar nuestra canoa y arrojar las redes al agua, esperando que la suerte nos sonriera esa noche. Nos sentamos en silencio, con los sentidos alerta, observando la superficie del río como halcones acechando a su presa. El silencio continuó, solo roto por el ocasional canto de las ranas y el susurro de las hojas en el viento. El mundo parecía detenerse mientras aguardábamos. Entonces, un rugido rompió la tranquilidad. Fue un sonido profundo y amenazante, un eco ancestral que reverberó en nuestros huesos. Mis ojos se encontraron con los de Juan, y ambos compartimos un escalofrío. ¿Qué fue eso? Susurré, mis palabras apenas audibles en la noche.
Juan estaba pálido, sus ojos escudriñando las sombras. No lo sé, pero no me gusta. Deberíamos irnos. Antes de que pudiera responder, el agua frente a nosotros comenzó a agitarse, como si algo emergiera de las profundidades. Unas burbujas surgieron a pocos metros de nuestra canoa, y entonces, lo vimos. Un enorme jaguar negro, el temido Simpira, emergió de las aguas oscuras. Sus ojos brillaban con un brillo malévolo, y sus patas delanteras eran blancas y retorcidas, como si fueran tirabuzones. No era el jaguar común que todos conocíamos, era algo mucho más oscuro y aterrador. Estábamos frente a una criatura que solo existía en las historias de pesadillas. El Simpira se deslizaba hacia nosotros con movimientos gráciles y mortales, sus patas blancas contrastando violentamente con la negrura de su pelaje. Era más grande de lo que jamás habíamos imaginado, y su presencia emanaba una malevolencia que helaba la sangre. Nos quedamos paralizados por el miedo mientras el jaguar negro se acercaba lentamente a la canoa, sus ojos fijos en nosotros. El rugido del Simpira retumbó en nuestros oídos, y su aliento caliente y fétido llenó el aire. Estábamos en su territorio, en su reino de pesadillas, y no teníamos escapatoria. El Simpira se acercó a la canoa con una lentitud aterradora, como si disfrutara de nuestro miedo y ansiedad. La luna llena arrojaba destellos plateados sobre su pelaje negro, revelando cada detalle macabro de su forma. Cada fibra de su pelo parecía absorber la luz, dándole una apariencia sobrenatural. Sus ojos, dos orbes de ámbar enmarcados por manchas blancas, destilaban un brillo malévolo que parecía hipnotizar a quienes se atrevieran a mirarlos. En su mirada, podía percibir una inteligencia salvaje y una ferocidad sin igual. Las pupilas se estrechaban como hendiduras sin fondo mientras nos observaba con una intensidad que cortaba el ambiente a través de la noche. Las patas delanteras del Simpira eran una aberración de la naturaleza. Eran blancas como la luna, pero su forma era retorcida y grotesca. Sus garras, afiladas como cuchillas, se curvaban hacia adentro, formando espirales siniestras. Parecían haber sido diseñadas para desgarrar y destrozar a sus presas con una precisión aterradora. La mandíbula del Simpira se abría de par en par, revelando colmillos afilados y curvados hacia afuera, como cuchillos de obsidiana. Las gotas de saliva caían de sus fauces mientras emitía rugidos profundos y escalofriantes. Cada uno de sus músculos estaba tenso y listo para la acción, y podía sentir la ferocidad emanando de su cuerpo. A medida que se acercaba a nuestra canoa, la bestia emitía un olor fétido y rancio, como el hedor de la muerte y la decadencia. El viento llevaba consigo esa fragancia nauseabunda, añadiendo otro nivel de horror a nuestra ya aterradora experiencia. El Simpira era una criatura que desafiaba toda lógica y explicación, una pesadilla hecha realidad en medio de la oscuridad de la selva amazónica. Sus dimensiones sobrepasaban cualquier jaguar que hubiéramos visto antes, y su presencia nos recordaba que estábamos en el territorio de una fuerza primordial que trascendía nuestro entendimiento. Era el guardián y el verdugo de la selva, y habíamos tenido un encuentro cercano con su poderío aterrador. Juan y yo gritamos, desesperados por encontrar una forma de defendernos. Agarramos nuestras redes y las arrojamos sobre el jaguar negro, pero con un solo movimiento de sus garras, las desgarró como si fueran hilos de seda. El miedo nos envolvió mientras el Simpira se inclinaba hacia nosotros, sus fauces abriéndose de par en par, revelando sus colmillos afilados de obsidiana.
Juan tomó su machete, un fiel compañero en nuestras travesías por el Amazonas, y lo blandió con determinación. El filo del machete chocó contra la piel del Simpira, pero se deslizó como si cortara agua. El jaguar negro emitió un rugido ensordecedor, esta vez con ira, y se abalanzó sobre Juan, atrapándolo con una de sus patas retorcidas. Sentí que mi corazón se detenía mientras veía a mi hermano luchar por su vida. Juan forcejeaba en las garras del Simpira, pero era un fútil intento ante la fuerza de la criatura. La canoa se tambaleó peligrosamente, y supe que teníamos que hacer algo rápido o ambos seríamos presa de esta pesadilla viviente. En un acto de desesperación, lancé mi remo hacia el jaguar negro, golpeando su cabeza con todas mis fuerzas. El Simpira soltó a Juan con un gruñido de dolor y furia. Fue un momento fugaz de alivio, y aproveché para agarrar a mi hermano y arrojarlo a la canoa. El Simpira rugió con rabia y se lanzó sobre nosotros una vez más. Con todas nuestras fuerzas, remamos lejos de ese lugar maldito, dejando atrás al monstruo que había emergido de las profundidades del río. Pero sabíamos que el peligro aún nos acechaba en la oscuridad de la selva amazónica. Remamos con todas nuestras fuerzas, el corazón latiendo con un miedo que parecía eterno. El río Amazonas se extendía ante nosotros, un laberinto oscuro de aguas turbulentas y sombras que parecían moverse y susurrar en la noche. A pesar de que habíamos escapado temporalmente de las garras del Simpira, sabíamos que no podíamos bajar la guardia. La bestia aún acechaba, en algún lugar entre las sombras y las aguas. El rugido del Simpira se desvaneció a medida que nos alejábamos de su territorio, pero su eco permanecía grabado en nuestras mentes. Cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar ese aterrador sonido reverberando en la oscuridad de mis pensamientos. Finalmente, llegamos a una orilla segura, jadeando y temblando. Saltamos de la canoa y nos abrazamos, agradecidos por haber sobrevivido al encuentro con la bestia. Pero nuestras miradas se cruzaron y supimos que no podíamos detenernos allí. Juan estaba herido, tenía cortes profundos en su brazo y pierna, y necesitábamos encontrar ayuda rápidamente. La selva estaba viva a nuestro alrededor, pero ahora cada sonido, cada sombra, nos llenaba de paranoia. Cualquier crujido de hojas podía ser el Simpira acechando entre los árboles. Avanzamos con precaución, nuestras mentes alerta, pero no encontramos rastro de la criatura. Después de lo que parecieron horas, finalmente llegamos a una pequeña aldea ribereña. Los lugareños nos miraron con asombro y preocupación mientras les contábamos nuestra historia. Algunos asintieron, como si conocieran la verdad tras la leyenda del Simpira, mientras que otros nos miraron con escepticismo. Nos cuidaron, vendando las heridas de Juan y dándonos un lugar para descansar. La noche pasó lentamente, y en nuestros sueños, el rugido del Simpira seguía atormentándonos. A pesar de haber sobrevivido a ese encuentro aterrador, sabíamos que el Simpira seguía ahí afuera, en las profundidades del Amazonas, esperando a aquellos que se aventuraban demasiado lejos en sus dominios. Nuestra vida había cambiado para siempre, y el precio que habíamos pagado por ese encuentro estaba marcado en nuestras almas. Nunca volveríamos a acercarnos al río en la oscuridad de la noche, y nuestra historia sería un recordatorio constante de los peligros que acechaban en la profundidad del Amazonas. Permanecimos en la aldea ribereña durante varios días mientras Juan se recuperaba de sus heridas. La comunidad nos brindó refugio y cuidados,
pero también compartieron sus propias historias sobre el Simpira, la criatura misteriosa que había atormentado a la región durante generaciones. Las descripciones coincidían con lo que habíamos presenciado: un jaguar negro de dimensiones inhumanas, con patas delanteras retorcidas y blancas, un espíritu de la selva que acechaba en las noches más oscuras. La aldea estaba situada en un lugar más alejado del río, rodeada por densa vegetación y los sonidos de la selva que parecían contener susurros de advertencia. Durante días, escuchamos relatos de otros pescadores que habían encontrado el rastro del Simpira, reabriendo viejas heridas. Algunos habían perdido amigos o familiares en sus encuentros con la bestia, y sus ojos reflejaban un temor que iba más allá de las palabras. Una noche, mientras compartíamos nuestras experiencias junto al fuego, uno de los ancianos de la aldea se unió a nosotros. Sus arrugadas manos sostenían una pipa tallada con figuras de jaguares y serpientes. Con voz grave, comenzó a hablar sobre el Simpira y su relación con la selva. El Simpira es el espíritu protector de la selva, dijo el anciano, mirándonos con seriedad. Protege estos territorios con ferocidad, pero también castiga a aquellos que causan daño indiscriminado a la naturaleza. Vosotros, pescadores, sois parte de esta tierra, pero debéis mostrar respeto y gratitud por lo que nos da. Sus palabras resonaron en nuestros corazones, y comenzamos a entender que el encuentro con el Simpira había sido una advertencia. Una advertencia para no perturbar el equilibrio de la selva, para no cazar en exceso ni destruir sin pensar. Aunque el miedo seguía siendo parte de nuestra historia, también sentimos un profundo respeto por el misterio y la majestuosidad de la selva amazónica. Finalmente, cuando las heridas de Juan sanaron lo suficiente, y regresamos a nuestra vida, con una nueva perspectiva sobre nuestra relación con la naturaleza. La pesca se convirtió en un acto de equilibrio, en el que tomábamos solo lo necesario y dejábamos espacio para que la selva se regenerara. El Simpira seguía siendo una presencia en nuestras vidas, pero ya no era solo una fuente de terror. Era un recordatorio constante de que compartíamos este mundo con criaturas misteriosas y poderosas, y que nuestra supervivencia dependía de respetar y proteger la tierra que llamábamos hogar. Nuestra historia, aunque llena de peligro y misterio, se convirtió en un testimonio de la interconexión entre los seres humanos y la naturaleza, y de la importancia de vivir en armonía con ella. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.